¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a su programa Donde Dios Llora. Un programa donde conocemos acerca de la realidad de la Iglesia Católica alrededor del mundo. Enclavada en el Mar Caribe, la República Dominicana comparte una isla de insuperable belleza. Además, tiene el privilegio histórico de ser el primer territorio americano donde se celebró la Santa Misa. Hoy, la vida de la Iglesia es pujante. Sin embargo, también enfrenta importantes retos. Y para conocer más acerca de esta realidad, hoy tenemos la visita en nuestro programa de Monseñor Fausto Ramón Mejía Vallejo. Él es el obispo de San Francisco Macorís en la República Dominicana. Su Excelencia, bienvenido a nuestro programa. Muchísimas gracias por esta oportunidad que me da. Quiero enviar un saludo especialísimo a todos los televidentes de ustedes. Y aprovecho a la vez también para agradecer la ayuda y el apoyo que han hecho ustedes en favor de los seminaristas en República Dominicana. Mientras fui rector del Seminario Santo Tomás de Aquino, me apoyaron muchísimo con los seminaristas de la Vega. Por eso, gracias a ustedes por esa generosidad. Pues qué bueno, Monseñor, que usted lo menciona, porque precisamente pues el apoyo viene de la gente que ve estos programas y conoce la realidad de la Iglesia. Pero yo quisiera, para comenzar esta conversación, Monseñor, usted tuvo una ordenación episcopal de una relevancia nacional. Estuvieron ahí políticos presentes, obviamente los prelados de la Iglesia, muchísima gente se llevó a cabo en un estadio. ¿Esto es un reflejo de lo que es la relevancia de la Iglesia Católica en República Dominicana? Creo que sí, porque todas las personas que han sido nominadas a obispo, cuando tienen la oportunidad de su consagración, generalmente el pueblo se desborda. En San Francisco de Macorís, por supuesto, también hubo una gran afluencia de personas. Naturalmente, yo tenía la ventaja de que yo pasé 30 años prácticamente en la formación sacerdotal y por eso tengo una relación muy estrecha con todos los sacerdotes porque la mayoría pasó por mi mano. Entonces, pero de toda manera, es una expresión también de lo que es la Iglesia Dominicana, en la que realmente vamos, como dice San Agustín, caminando entre medio de las persecuciones y la caricia de Dios. Eso es, así podemos definir la Iglesia de República Dominicana. Y ahora, en particular, Monseñor, la diócesis de San Francisco Macorís es una diócesis particular en el sentido de, según veo algunas estadísticas, tiene una clase media predominante, también una clase alta, un poco más privilegiada, y el nivel, digamos, de pobreza extrema es menor comparado con otras regiones de la isla. ¿Esto qué retos presenta para su trabajo pastoral? Naturalmente es una diócesis, como sabemos, como anda la República Dominicana. Yo siempre digo que República Dominicana es como dos países dentro del mismo país. Una minoría verdaderamente que nada en la abundancia, pero también una gran mayoría que todavía le faltan los elementos fundamentales para su desenvolvimiento. Esta diócesis también de San Francisco de Macorís son 3 provincias. La provincia Duarte es una provincia muy pujante económicamente, especialmente productora de cacao, que es el mejor del mundo, ha ganado premio últimamente. Después tiene también toda la parte de arroz, es decir, tiene, por supuesto, muchas industrias y va avanzando, creciendo mucho. Después tenemos 2 provincias más, que es María Trinidad Sánchez, que es como una provincia intermedia de la costa, y luego Samaná, que es lo más bello que tiene el país, es donde está como el futuro del turismo de República Dominicana. Está como a medio explotar, pero ahora todos los focos van sobre todo pendientes a Samaná. Es una bahía preciosísima. Eso tiene otra cultura diferente porque es una cultura que llamamos cocola, porque fueron habitadas especialmente por gente de las islas y tienen como una cultura muy especial, gente muy noble, con una autoestima muy interesante, con una religiosidad muy profunda. Entonces, por eso hay como una especie de reto porque no es una diócesis que está como unificada como algunas más, sino tiene como 3
sectores muy diferenciados, pero muy interesantes porque presenta también muchos elementos tan positivos verdaderamente para la evangelización. Más o menos, según aparecen las estadísticas, ustedes tienen unos feligreses alrededor de 600,000 y si no me equivoco, más o menos también unos 60 sacerdotes para atender a todos estos fieles. Sí. Es un porcentaje muy elevado por sacerdote para atender a esta población. Diríamos que no es tan elevado. Primero hay alrededor de 650,000 habitantes y 66 sacerdotes para la región porque hay una demanda muy grande. Entonces, en ese sentido, por supuesto, tenemos algunos inconvenientes, pero naturalmente todas las parroquias tienen su párroco, algunas con 2. Y estamos ahora en una campaña muy fuerte, especialmente en el aspecto vocacional. Y ahora hemos emprendido una campaña en que cada parroquia por lo menos regale un candidato al seminario. Es un proceso, sabemos que es largo, pero gracias a Dios hemos tenido 3 encuentros de jóvenes y se nota ya verdaderamente que los sacerdotes y las comunidades pues están rezando porque la vocación es un don de Dios y hay que pedirlo. Por eso hemos pedido también a la persona llegar a 30,000 socios y celadores que todos los días se comprometan a rezar un Padre Nuestro, una Ave María. Y yo siempre digo, o el Señor se pone loco, nos va a dar vocaciones. Entonces, con esos 30,000 personas pensamos que, y se nota ya especialmente de que la cosa va funcionando. Bueno, usted tiene muchísima experiencia formando seminaristas. ¿Cuáles considera usted que son los principales retos en la formación de estas nuevas generaciones de sacerdotes? Naturalmente participamos, como decían los obispos, en Aparecida. Es importante hacer conciencia de eso. Hasta los años 90, especialmente con Samuel Huntington, comenzó a hablar de cambios de civilización, tiempo de cambios. Pero cuando los obispos analizaron en Aparecida la situación de América Latina y el Caribe, que buscan expertos para ver cómo está la situación, entonces le dan un giro, y es verdad, no hablan de tiempos de cambio ni tiempos de civilización, sino un cambio de época. Y es el segundo cambio de época que se da en estos 21 años de la vida cristiana. El primero se da en el siglo XVI, con el Renacimiento, y ahora comienza también un cambio de época. Y lo que más insiste en ello, que es donde está el punto central, es que en ese cambio de época el impacto mayor se da en la cultura. Y sabemos naturalmente que la cultura es el alma, que es como quien dice, donde se genera, crece, se desarrolla la cultura, la idiosincrasia, los grandes valores. Pero también dentro de la cultura el mayor impacto es en el mundo de la familia. Por eso yo creo que el mayor reto que tenemos ahora en la formación justamente está en el ámbito familiar. Hay una destrucción familiar. Y no solamente en República Dominicana, eso lo vemos también en toda América Latina. Entonces estamos luchando justamente con esa realidad, porque sabemos que la familia, cuando es impactada negativamente, influye tremendamente en todo lo que llamamos los grandes principios y valores de una sociedad. Porque la familia es donde se genera y crece, desarrolla los grandes valores humanos, la honradez, el trabajo, la convivencia, todo eso, ¿no? Entonces, para nosotros justamente es uno de los grandes problemas, amén de los demás elementos, un mundo globalizado. República Dominicana, por estar geopolíticamente bien situada como en el centro, es un país donde tenemos una inmigración para todo. Hay dominicanos en todos los rincones del mundo. Entonces regresan mucho, viaja mucho la persona. Cuando regresan a veces traen no los principios y valores de otra parte, sino muchas veces desafortunadamente los vicios. Desafortunadamente, cosas que no están acorde con nuestros valores ni nuestros principios. Y precisamente en esta atención a la familia, con esta pastoral familiar, lógicamente pues hay una consecuente proliferación de vocaciones sacerdotales. Sí, hemos tratado de hacer como opciones fundamentales, poner el acento. En mi diócesis hemos tratado de tomar primeramente el núcleo familiar y con la familia también, por supuesto, la juventud y con la juventud también la realidad vocacional. Porque son elementos que si no se trabaja con la familia, pues no habrá, podemos decir, cambios significativos ni en el orden económico, ni social, ni político, ni económico. Sino por eso hemos tratado de trabajar específicamente en la familia, porque al fin y al cabo es lo que le da la consistencia a cualquier sociedad del mundo. Monseñor, es un porcentaje bastante alto de la población dominicana
casi el 90%, 88 y pico por ciento, que se declaran católicos. Pero, ¿cuál es el compromiso con el que estos católicos viven su fe? Bueno, como América Latina sabemos, y a veces decimos, es el gran escándalo América Latina y el Caribe, porque es el único subcontinente, podemos decir, como evangelizado y bautizado. Y a veces uno se pregunta, ¿y dónde ha estado como la consistencia de nuestra propia fe? Entonces hay una toma de conciencia que uno va verdaderamente como trabajando esos niveles. Por eso estamos trabajando intensamente en ese gran compromiso, concretamente con los movimientos apostólicos, como decía el Papa Juan Pablo II. Estamos en un momento privilegiado porque es el tiempo de los laicos. Entonces, dándole una especie también de formación permanente. Para mí es un reto muy grande. Tengo vocación de maestro y como obispo también, yo sigo enseñando y siempre tengo lo que llamamos, por supuesto, un diplomado en teología, donde termino uno y comienzo otro para darle esta consistencia, porque siempre planteo el problema. A veces nosotros hemos enseñado a nuestra persona, podemos decir, como una dimensión de la fe, que es la dimensión religiosa. Primera comunión, bautismo, confirmación, todo eso. Pero nos hemos olvidado de las demás dimensiones de la fe. El compromiso político, el compromiso social, el compromiso cultural, que son elementos que tienen que ir a la par para que la persona tenga un compromiso serio. Por eso hay verdaderamente como algo ya como que le llena a uno de optimismo. Hay muchos cristianos ya que toman conciencia de su propia fe. Y por supuesto, en medio de los problemas y las dificultades, donde la persona también tiene que hacer compromiso más serio, si ya no es una fe simplemente como de cultura o de tradición, sino como compromiso también de su propia fe. Ahora, sí se da este compromiso de una manera importante, ¿no es así, monseñor? Porque, por ejemplo, todo lo que son los movimientos carismáticos en República Dominicana, me viene ahora a la memoria el padre Tardif, que dejó pues un legado de labor pastoral muy importante, muy influyente a nivel latinoamericano. ¿Cómo ve usted todo este movimiento tan vibrante de seglares cada vez involucrándose más, particularmente en esta rama del movimiento carismático? En el movimiento carismático hay como dos realidades. Emiliano Tardif fue una persona muy equilibrada, tenía verdaderamente dones especiales. Y él se reía de muchísimas cosas de esa, ¿verdad? En las curaciones, en las que el Señor se valía de él como instrumento. Pero era una persona muy sencilla, muy puntual en sus realidades. Después ahí, como sabemos, en tiempos de crisis surgen también todo este mundo, ¿verdad?, que es de problemas religiosos y que no tienen, podemos decir, como una buena intencionalidad. Pero a pesar de todo eso, hay muchos movimientos apostólicos que en definitiva van dinamizando profundamente a la iglesia. Últimamente, en los últimos años, ha surgido lo que llamamos el movimiento de Emaús. Es un movimiento especialmente de gente jóvenes y profesionales. Y casi en toda parte ahora hay un resurgir de ese movimiento de Emaús muy grande, muy especial. Es decir, porque son personas también más conscientes que van descubriendo. Y esos profesionales generalmente están en una edad maravillosísima, que son como entre 25 y 40 años. Y ahí entonces influye la familia, sus hijos. Entonces verdaderamente, amén de otros movimientos apostólicos, los concilios de cristiandad, el mismo movimiento también de renovación carismática, hay muchas personas que también encuentran ahí, podemos decir, como la razón de su propia fe. Es decir, estamos felices con los movimientos apostólicos. Naturalmente hay que encauzarlos siempre bien para que tengan también, podemos decir, como un acento donde tienen que ponerlo. Porque los movimientos apostólicos, si no se le da una orientación correcta, hay gente que tiene la tendencia a pensar que ahí está, que no es de un movimiento apostólico como no está en nada. Y yo siempre insisto muchísimo. Un movimiento apostólico es un carisma, pero el Espíritu Santo regala muchísimo carisma. Entonces lo importante es que cada cual descubra en qué carisma puede servir a la iglesia, pero tenemos también que ordenarlo, porque no podemos dejarlo, podemos decir, como a la espontaneidad y nada más. Así es. Y hablando de carisma, Su Excelencia, la parte misionera de la iglesia ahí en República Dominicana, ¿cuál es la labor que se está haciendo con los nativos, o sea, la gente todavía de las etnias originales de la isla? Sí, la parte misionera
Prácticamente hay lo que llamamos en la iglesia, porque por ser un país pequeño, somos 11 diócesis. Entonces tenemos lo que llamamos el tercer plan nacional de pastoral. Entonces ahí eso influye naturalmente en todo lo que llamamos las distintas actividades que se dan en la iglesia. Por ejemplo, cada año nos reunimos 2 veces para hacer el plan nacional, donde cada cual asume verdaderamente ya de una manera mancomunada. Entonces hay un aspecto que es fundamental, que es el aspecto misionero. Incluso hay un compartir también del clero de una diócesis para otra, la que están menos favorecidas. Entonces, en ese sentido, yo pienso que la labor de la iglesia, además por ser pequeño y además todos nos conocemos, porque la República Dominicana podemos decir como un patio grande, donde todos nos conocemos, como todos nos formamos en el mismo seminario. Entonces hay una relación muy primaria y muy fundamental. En los obispos también hay una gran fraternidad. Una buena colaboración. Y una gran colaboración. Entonces esa ventaja la tenemos para la evangelización. ¿Y cuál es la relación, Monseñor, con sus vecinos? Es decir, Haití pues, tiene una realidad completamente distinta a lo que es República Dominicana. Y en particular también se vuelve un reto para la iglesia en Dominicana todo el asunto de los refugiados que vienen de Haití. ¿Cómo está manejando la iglesia este reto? Es uno de los desafíos más grandes que tiene República Dominicana a todos los niveles, en el aspecto económico, político, social, pero también en el aspecto religioso. Es interesante cómo una isla tan pequeña, 2 repúblicas, pero Haití y República Dominicana, no tenemos muchas cosas en común. Ni la religión, porque ellos tienen una mezcla como de vudú y una especie de simbiosis religiosa. Un sincretismo muy fuerte. A nivel de idioma, ellos hablan patuá y francés. Es decir, somos 2 mundos completamente distintos, pero es un divorcio, es un matrimonio sin divorcio, porque al fin y al cabo, después que tuvieron la gran catástrofe del terremoto, República Dominicana fue la primera verdaderamente que de lo poco que tenemos hemos compartido con ellos. Y por supuesto el gobierno también se ha hecho como de la vista gorda, la frontera se abre porque al fin y al cabo, ¿dónde van a llegar y para dónde van a coger los haitianos? Entonces, por ejemplo, todas esas labores, por ejemplo, agrícolas, lo trabaja un poquito más, eso lo hacen especialmente los haitianos, pero a la vez también tenemos que la costumbre de ellos, sus valores, contaminan tremendamente para nosotros, porque nosotros somos un país también pobre. Entonces es una isla demasiado poblada. Ellos tienen más de 10 millones de habitantes y nosotros tenemos más de 10 millones de habitantes también en un territorio tan pequeño. Pero naturalmente tenemos también que ser conscientes de que compartir con ellos, porque al fin y al cabo son nuestros hermanos y de esa manera tenemos que socorrerlos también. Y yo creo que en particular hoy, escuchando la voz de su santidad, el Papa Francisco, que nos está enfatizando constantemente esta actitud de caridad por parte de la Iglesia, pues yo creo que todavía nos hace reconocer más precisamente esas necesidades de nuestro prójimo. Claro, por supuesto. Realmente, entre República Dominicana, dominicanos y haitianos, ha habido siempre una especie de tirantez, porque nosotros fuimos dominados 22 años por Haití y nuestra independencia fue contra Haití. Entonces siempre había una especie de ojeriza, naturalmente. Pero hoy los dominicanos, ya tenemos tantos haitianos allá que son parte del pueblo dominicano. Entonces ya hay una especie también de conmiseración, de solidaridad, de cercanía, que en definitiva, pues, eso crea también un ambiente muy hermoso también de compartir. Hace poco usted daba un discurso, y si me permite voy a citarlo, porque me parece muy interesante lo que usted estaba mencionando. En este discurso, usted enfatizaba el peligro de, y cito, un gran cáncer social, el deseo de lograr a como dé lugar el enriquecimiento ilícito, la búsqueda del dinero fácil, de las drogas, así como la creciente y galopante corrupción pública y privada como norma de vida. Pues aquí sí está jugando el papel de profeta, Su Excelencia, sí está denunciando los males de la sociedad. ¿Por qué enfatizó esto en particular en este discurso? Por una razón muy sencilla.
Entendemos, por supuesto, de uno de los grandes males que hoy, en este cambio de época del que hablamos, es lo que llamamos la realidad política, no solamente nuestra, sino también de América Latina, pero de un modo muy especialísimo en República Dominicana. La política se le ha despojado, podemos decir, de su esencia. La política es ciencia y es arte del bien común, el bien de todos. Incluso el Papa Benedicto XVI llegó a decir en un momento que el nuevo nombre de la caridad se llamaba la política porque era buscar el bien común, el bien de todos. Así es. Pero la política se ha convertido naturalmente en un gran clientelismo. Y por supuesto la corrupción es como lo esencial, el enriquecimiento verdaderamente. Por eso hay como todo un ambiente, el mundo de las drogas, las personas que buscan dinero a como dé lugar, no le importa principios ni valores, por eso hay una gran inversión de valores. Lo importante es cómo darle la primacía al tener y no al ser, lo que se decía naturalmente en aquella encíclica Populorum Progressio. Entonces por eso naturalmente uno tiene que hacer consciente a la gente verdaderamente que lo importante en el ser humano, su grandeza, como dice el Evangelio, es la capacidad de servir y que no podemos abandonar ni los principios ni los valores, el trabajo, la honradez, la solidaridad, el aprender a compartir con otros. Entonces nosotros hemos caído realmente en una situación muy dolorosa en República Dominicana, especialmente en el mundo político. Decía alguien, un presidente, de que República Dominicana es un país eminentemente rico, pero pobremente administrado. Entonces, en ese sentido... Es la historia de Latinoamérica. Sí, de Latinoamérica. Pero entonces por eso se da ese desbalance. Claro. Entre una minoría que compite específicamente, y más nosotros ahora que tenemos el turismo, y donde hay tantas personas del mundo entero, de Estados Unidos y de Europa. Mucha inversión internacional. Muchas inversiones. Pero por otro lado tenemos también la población que carece de lo elemental. Entonces, en ese sentido, yo pienso que tomar conciencia. Y además que me tocó trabajar 10 años en la universidad, entonces en ese sentido, una de las realidades que tuve que enfrentar justamente con los estudiantes, hacerle conciencia, verdaderamente que una profesión debe darse para que se ponga al servicio de la sociedad y de los hermanos, y no simplemente para seguir trillando el camino fácil, ¿verdad? Porque si no, no se realiza la persona como tal. Monseñor, pues nos ha pintado una realidad de claroscuro con la vida de la Iglesia. Pero, ¿cuáles considera usted que sean las necesidades prioritarias de la Iglesia Católica en la República Dominicana, hoy por hoy? Bueno, yo pienso que para la Iglesia Dominicana lo más importante es, y en eso estamos como trazando línea, es específicamente el problema de la evangelización. Cuando hablo de la evangelización me refiero, debemos llegar más intensamente a todos los sectores, hacer más conciencia. Específicamente cuando hablo de evangelización, en esos niveles también me refiero, por supuesto también, a toda esa persona, los más pobres, los menos favorecidos, cómo incorporarlos naturalmente a que su dignidad verdaderamente alcance un nivel verdaderamente humano. Entonces, en ese aspecto, por supuesto, tenemos como grande desafío que es lo que tenemos que enfrentar en estos momentos. Especialmente a la juventud, que a veces no tiene como la facilidad de desarrollarse como tiene que ser, el mundo de la familia, el mundo naturalmente de los barrios marginados, todo eso es un desafío tremendo. Entonces yo pienso que la Iglesia Dominicana, que dicho de pasos, es la institución más creíble, porque al fin y al cabo es la que más influye, especialmente en las clases más pobres. Por ejemplo, nosotros tenemos muchas emisoras, 7 universidades católicas, hay una incidencia muy grande en el plano educativo. Entonces todo eso influye tremendamente. Claro. Instituciones sin fines de lucro, son muchas también, donde todo. Naturalmente que la iglesia no es como los partidos políticos, en la que tienen relacionalista público, no hace propaganda, pero si la iglesia verdaderamente hiciera, yo pienso que la institución que presta mayor servicio y concretamente de concientización al pueblo dominicano se llama la Iglesia Dominicana. Monseñor, pues muchísimas gracias por haber compartido este tiempo con nosotros. Y pues no nos queda más que recordarle que pues cuenta con todo nuestro apoyo, con las oraciones de esta audiencia, de este público, que pues siempre se siente muy solidario
con toda la iglesia en el mundo, especialmente en Latinoamérica. Pues así es que muchas gracias, Su Excelencia. Gracias a ustedes por esta oportunidad que me dan y estamos en entera disposición en la diócesis de San Francisco de Macorís. También seguimos necesitados de ustedes, de las oraciones, y qué bueno también que nos pudieran apoyar en el futuro también con los seminaristas, que es nuestra primera prioridad para bien de la iglesia y la extensión del reino de Dios. Esperamos que así sea, Su Excelencia. Muchas gracias. Y también, amigos, muchas gracias a ustedes por habernos acompañado una vez más en este episodio de su programa Donde Dios Llora. Si quieren conocer más acerca de la realidad de la Iglesia Católica en República Dominicana, no dejen de contactar la información que aparece al final de este programa. Muchas gracias y si Dios lo permite, hasta la próxima.